Hola mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una noticia que dejó a todos con la boca abierta. Bar y Yamur protagonizaron un momento inesperado al bailar juntos por última vez en una fiesta que nadie olvidará. ¿Qué pasó entre ellos? ¿Qué dijeron? Vamos a contarlo todo. La historia comenzó en un exclusivo evento nocturno en Estambul, donde las cámaras captaron a Bar con un traje elegante y mirada seria, mientras Yamur deslumbraba con un vestido rojo que no pasó desapercibido. Todos sabían que su relación había tenido altibajos, pero nadie imaginaba que esa noche serían el centro absoluto de atención. Cuando la música subió de intensidad y el DJ puso una canción que había marcado su historia de amor, Bar se acercó a Yamur y con voz firme le dijo, una última vez, ¿bailamos? Ella lo miró sorprendida, pero sonrió y contestó, por los recuerdos, sí. Los invitados quedaron en silencio, observando cómo la pareja se deslizaba por la pista de baile. Era evidente que había tensión, pero también complicidad. Muchos comentaron que parecía una escena sacada de una película romántica. Una amiga cercana declaró, parecía que el tiempo se detenía, todos estábamos pendientes de cada gesto. Durante el baile, se escucharon frases entre ellos que dejaron a todos intrigados. Bar, en un tono bajo pero audible, dijo, no importa lo que pase después, siempre serás parte de mi historia. A lo que Yamur respondió con un suspiro, y tú serás mi recuerdo más fuerte. Estas palabras se convirtieron en el comentario más repetido en redes sociales, donde rápidamente se viralizó el video del momento. Los rumores empezaron de inmediato. Algunos aseguraron que este baile era el cierre definitivo de una relación marcada por la pasión y los conflictos. Otros, más optimistas, dijeron que podía ser una señal de reconciliación. En Twitter, una usuaria escribió, ese baile fue pura magia, nadie baila así si no queda amor. Mientras tanto, en Instagram, los hashtags #Bar y Yamur y #El último baile se volvieron tendencia. La prensa también reaccionó. Un conocido periodista de espectáculos comentó, lo que vimos anoche no fue solo un baile, fue un mensaje. Bar y Yamur saben cómo mantener viva la atención del público. Incluso algunos famosos se sumaron al debate, dejando claro que este episodio seguirá dando de qué hablar por mucho tiempo. Al final de la noche, ambos se retiraron por separado, pero la imagen de ese último baile sigue en la mente de todos los asistentes. Una testigo contó, cuando terminó la canción, se miraron a los ojos como si estuvieran diciendo adiós, pero con ternura. Y esa fue la señal que muchos interpretaron como un cierre definitivo. La tensión no terminó con el baile. Una vez que se separaron, el murmullo de los asistentes llenó la sala. Algunos decían haber visto lágrimas en los ojos de Yamur, mientras que otros aseguraban que Bar salió con una expresión de alivio, como si finalmente hubiese cerrado un capítulo. Lo cierto es que ninguno dio declaraciones directas a la prensa esa noche, lo que aumentó aún más el misterio. Horas después, las redes sociales ardían con teorías. Se compartían videos desde distintos ángulos, cada uno analizado al detalle por los fans. Miren cómo Bar la toma de la cintura, no es un gesto de despedida, es de cariño, escribió un seguidor en TikTok. Otro usuario, en cambio, interpretó lo contrario, esa mirada final fue un adiós con respeto, no con amor. Las interpretaciones estaban divididas, pero todos coincidían en que el momento había sido histórico. La prensa escrita dedicó portadas enteras al suceso. Revistas de espectáculos publicaron artículos con títulos como El último vals de Bar y Yamur o Despedida o Reconciliación. Incluso en programas matutinos se abrió debate, invitando a psicólogos y expertos en lenguaje corporal para analizar cada gesto, cada palabra, cada suspiro. Un especialista comentó, cuando alguien dice, siempre serás parte de mi historia, no habla desde la rabia ni el resentimiento, sino desde la nostalgia y el cariño. Mientras tanto, marcas y publicistas no tardaron en aprovechar el furor.
Algunas páginas de moda destacaron el vestido rojo de Yamur como la prenda más buscada de la semana. Otros resaltaron el impecable traje de bar, que inmediatamente se convirtió en tendencia en tiendas online. El fenómeno mediático trascendió la esfera sentimental y se convirtió en un evento cultural. Los seguidores más fieles de la pareja comenzaron a organizar campañas en redes sociales pidiendo que ambos compartieran un comunicado conjunto. Sin embargo, tanto Bar como Yamur guardaron silencio, dejando que el misterio se convirtiera en parte de la narrativa. Este silencio alimentó aún más el interés del público. Cada publicación que hacían en sus cuentas personales, aunque no tuviera relación con el baile, era analizada como si escondiera un mensaje oculto. Una semana después, un programa de televisión reveló imágenes exclusivas de la salida de la fiesta. En ellas, se veía cómo Yamur se subía sola a un coche mientras miraba discretamente hacia atrás, como buscando a Bar. Él, minutos más tarde, abandonó el lugar acompañado por su representante. Este detalle reavivó las teorías de una separación definitiva. No obstante, un amigo cercano a ambos declaró de manera anónima, ese baile no fue un adiós, fue un pacto. No puedo dar más detalles, pero lo que ocurrió esa noche tiene un significado que aún no conocemos. Esta frase abrió un nuevo capítulo en el debate, ¿qué tipo de pacto podían haber hecho? ¿Era el inicio de una colaboración profesional, un proyecto en conjunto, o simplemente una manera de dejar todo en buenos términos? En paralelo, los fanáticos más creativos comenzaron a producir contenido inspirado en el suceso. Fanarts, cortometrajes y hasta canciones surgieron en plataformas digitales. Para muchos, aquel último baile se convirtió en un símbolo del amor imposible, del cierre romántico de una historia que marcó a miles. El eco del evento se mantuvo durante semanas. A cada aparición pública de Bar o de Yamur, los periodistas preguntaban insistentemente por el último baile. Ninguno dio respuestas claras, pero ambos sonrieron en más de una ocasión al escuchar la pregunta, como si compartieran un secreto que nadie más entendía. Lo cierto es que la historia de ese baile trascendió los límites de la farándula y se instaló en la cultura popular. Algunos críticos incluso lo compararon con escenas icónicas del cine turco, asegurando que quedaría en la memoria colectiva por años. Un columnista escribió, no importa si fue una despedida o una reconciliación, lo que vimos fue arte. Fue la representación pura de cómo el amor, incluso en sus últimos momentos, puede ser bello. Y así, el misterio sigue vivo. Nadie sabe con certeza qué significó realmente ese último baile, pero todos coinciden en algo. Fue un instante que quedará grabado en la memoria de quienes lo presenciaron y en los corazones de quienes lo revivieron una y otra vez en las pantallas de sus teléfonos. Desde entonces, los rumores no han cesado. Se habla de posibles encuentros secretos, de mensajes compartidos a través de canciones y de proyectos artísticos que podrían reunirlos nuevamente. El tiempo dirá si ese último baile fue realmente el final o simplemente el inicio de un nuevo capítulo. Si te gustó esta historia y quieres estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo de las celebridades, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y dejar tu comentario sobre qué piensas de este último baile. ¿Fue un adiós o una señal de algo más? Las leo en los comentarios.